Listo. Bueno, entonces habíamos ya trabajado un par de clases con datos en panel, ¿no? Y sobre todo habíamos llegado a la presentación de los estimadores más famosos, que son los de primeras diferencias, efectos fijos, ¿sí? Que sobre todo están armados para solucionar el sesgo que se crea cuando uno arma el datos en panel, en definitiva. Y habíamos visto la otra alternativa, que se llama efectos aleatorios, ¿sí? Que es en realidad un modelo, efectos aleatorios, donde uno tiene en cuenta el hecho que las oscilaciones no son independientes, porque pertenecen al mismo individuo, ¿sí? Pero uno, por alguna razón, no se preocupa por el potencial sesgo, ya sea porque verdaderamente son aleatorios, o sea, los X son aleatorios, con lo cual, o sea, tanto si los X como los mu son aleatorios, no va a haber correlación entre estas dos cosas, ¿sí? Esto es algo muy común, por ejemplo, cuando uno cuando uno diseña experimentos y quiere controlar por los efectos grupo, ¿sí? Siempre y cuando uno pueda justificar por la aleatoriedad misma del experimento que no hay, digamos, un potencial sesgo, estos modelos son correctos, ¿sí? Y uno iría por este lado en vez de por efectos fijos, porque uno se evita estimar todas las dummies que implícitamente o explícitamente aparecen en efectos fijos, ¿sí? Ahora, habíamos mencionado que con este modelo de efectos aleatorios hay en realidad dos formas de avanzar. Uno es estimarlo en realidad por mínimos cuadrados, que es un estimador insesgado y consistente, pero estimar correctamente la varianza, ¿sí? Y básicamente hay toda una literatura que se usa, em, eh, digamos, que se usa en la economía aplicada, que es el uso de lo que se llama errores que son robustos a clusters, ¿sí? Cluster es grupo, ¿sí? Entonces, eh, tal como habíamos mencionado brevemente, no vamos a ver la teoría, pero sí contamos la intuición. Los clusters lo que hacen es algo parecido a los errores robustos de White. Corren la regresión, agarran los residuos, ¿sí? Y básicamente lo que hacen es, adentro de cada grupo, ¿sí? Por ejemplo, adentro de cada país, adentro de cada provincia, ¿sí? Lo que hace es, se fija todos los productos cruzados de esos grupos y así es como arma la matriz de varianzas y covarianzas, ¿sí? Que de hecho, el tema es que esa matriz de varianzas y covarianzas justamente lo que tiene es que combina, o sea, una matriz de varianzas y covarianzas de los errores, lo que es en realidad es, de hecho acá es la esperanza de todos los productos cruzados de los errores de todas las observaciones, ¿sí? Lo que pasa acá es que algunas observaciones van a, digamos, algunos errores del mismo individuo, cuando armo esos productos cruzados, van a tener algo en común, que es el correspondiente mu sub 1. ¿Sí? Por ejemplo, acá esta observación, voy a agrandar, así se ve. Esta observación que yo estoy marcando acá, corresponde al producto cruzado de los errores, del error del individuo 1, en el momento 1 y en el momento t. Lo que pasa es que comparten el mismo mu sub 1 porque vienen del mismo individuo, ¿no? Y esto básicamente es el principal problema de lo que nos preocupa a nosotros, ¿no? Entonces, ese procedimiento de clusterizar, o mejor dicho, usar los errores robustos a clusters, soluciona este problema. La otra es usar el estimador de efectos aleatorios, ¿no? Que lo que hace el estimador de efectos aleatorios, un segundo,
Voy a agarrar, por ejemplo, esta fórmula que está acá. Un segundo que abro el lápiz. Si se acuerdan, yo les pedí que trabajen con la fórmula de cómo llegar a la varianza de mínimos cuadrados ordinarios, ¿no? Y en particular que cuando resuelven hay unas covarianzas que no van a ser en cero, por todo eso que nosotros venimos contando, y que deberían llegar a la varianza de mínimos cuadrados ordinarios que va a tener esta forma que está acá. Lo que hace el estimador de efectos aleatorios es, esto lo estima. Estima esto, estima esto, estima esto. ¿Sí? Entonces es como que se encarga de estimar todos los componentes del error. En realidad lo que hace es estimar esta matriz que está acá. Esto le podemos poner un sombrero acá. Y al haber estimado sigma sub mu cuadrado, sigma sub b cuadrado, tiene todos estos elementos. ¿Sí? Lo que pasa es que en vez de usar mínimos cuadrados ordinarios, lo que dice es, bueno, dado que yo tengo esta matriz de varianzas y covarianzas de los errores, eso lo puedo usar para ponderar óptimamente las observaciones. Entonces, con este sigma sombrero estimado, lo que hace es estima un nuevo estimador que sería un mínimos cuadrados ordinario, pero ponderado. Y esa ponderación es óptima, ¿sí? Justamente está hecha para tener la menor varianza posible dentro de los modelos que tienen ese tipo de estructura de varianzas y covarianzas. ¿Sí? Esas son como las dos alternativas, digamos, para cuando tenemos este modelo de efectos aleatorios. ¿Sí? Ahora, algo común en economía es que uno siempre tiene, digamos, la tentación de usar modelos de efectos aleatorios. ¿Sí? Porque si uno usa efectos fijos pierde mucha significatividad, ¿no? Y hay muchos efectos que parece que son que aparecen como no significativos, ¿sí? Y muchas veces eso es por falta de observaciones, ¿sí? Por el hecho de que efectos fijos está estimando muchas cosas, muchas dummies, ¿no? Entonces, algo que se hace digamos, sobre todo en economía es decir, bueno, a ver, yo básicamente lo que tengo que hacer es elegir entre efectos fijos, fixed effects, y efectos aleatorios, ¿no? Y siempre hay un trade-off entre estas dos. Casi entre todos los estimadores siempre hay un trade-off. Por un lado, efectos fijos, ¿sí? Yo me garantizo que lo que voy a estimar es consistente. O sea, es como una forma robusta de estimar. No me voy a equivocar, no me van a criticar, porque si hay una relación entre X y mu, esa relación yo la puedo controlar justamente con efectos fijos. ¿Sí? Eso no le pasa al estimador de efectos aleatorios. En realidad, el estimador de efectos aleatorios solamente es insesgado y consistente bajo la hipótesis nula, digamos, de que los X no están relacionados con los mus. ¿Sí? Eso sería como un nivel de comparación. Pero por otro lado, ¿sí? Yo tengo el nivel de comparación de la varianza, de la eficiencia. Efecto fijo me está estimando muchas cosas. Eso tiene un precio en la exactitud de lo que yo estoy estimando. Mientras que efectos aleatorios se supone que sería una mejor opción si yo pudiera usarlo, ¿no? Entonces, acá surge la pregunta, como yo estoy tentado a usar efectos aleatorios, yo quisiera ver bajo qué contextos
puedo, digamos, presentar evidencia para decir que el estimador de efectos aleatorios es válido. ¿Sí? Y en definitiva, eso sería algo así como contrastar por la siguiente hipótesis nula e hipótesis alternativa. Bajo la hipótesis nula, yo tengo que los X no están relacionados con los mus. Si esto fuera el caso, entonces me conviene usar efectos aleatorios. Ahora, bajo la hipótesis alternativa, que los X están relacionados con los mus, entonces no puedo usar efectos aleatorios porque me va a dar un estimador inconsistente, tengo que usar efectos fijos. ¿No? Ahora, este contraste, así como está planteado, es en realidad impracticable porque yo no tengo los mus, porque en realidad forma parte del error. ¿Sí? Entonces, ¿qué se hace? Bueno, básicamente se le busca la vuelta. ¿Sí? Y esto da lugar a un contraste muy famoso que se usa en muchos otros contextos, que se llama contraste de Hausmann. ¿Sí? De un econometrista en realidad muy famoso, también llamado Jerry Hausmann. ¿Qué es lo que hace? Bueno, en realidad lo que hace es arma un contraste que va a estar basado en comparar efectos fijos con efectos aleatorios. Básicamente la idea sería la siguiente. Bajo la hipótesis nula, efectos fijos y efectos aleatorios me deberían dar el mismo número. Bajo la hipótesis alternativa, deberían ser diferentes porque este no es sesgado y este es sesgado. O sea, efectos fijos es consistente y el otro solo bajo la hipótesis nula. Entonces, estas hipótesis en realidad se reescriben de la siguiente manera. Bajo la hipótesis nula, el parámetro asociado a efectos fijos es igual al parámetro asociado a efectos aleatorios, y bajo la hipótesis alternativa son diferentes. ¿No? Esto sí es algo que digamos, es implementable. Pues yo tengo un estimador de efectos fijos y tengo un estimador de efectos aleatorios. ¿No? Entonces, lo que se arma es un estadístico que está basado en la diferencia de los betas estimados de los dos modelos. ¿No? Y eso se llama contraste de Hausmann. ¿Sí? El contraste de Hausmann es entonces lo que se usa para, digamos, para chequear la validez de efectos aleatorios. ¿No? Y digamos, la intuición es esa. Efectos fijos siempre funciona. Efectos aleatorios solamente funciona si es muy parecido a efectos fijos en cuanto a lo que estima. ¿Cómo se estima? Bueno, digamos, hay toda una teoría interesante, pero que no, digamos, no nos vamos a detener. Pero piensen que lo que tenemos es cada uno de los betas estimados, ya sea efectos fijos, efectos aleatorios, mínimos cuadrados ordinarios, lo que sea, básicamente son asintóticamente normales. ¿No? ¿Qué significa esto? Significa que cuando hacemos inferencia, cuando corremos una regresión, la forma de evaluar la significatividad o los contrastes que nosotros podemos pensar es a través del estadístico T, que se acerca a una normal siempre y cuando tengamos suficientes observaciones. ¿No? Ahora, si esto es normal, la diferencia de dos normales también es normal. Entonces, el estimador de efectos fijos menos el estimador de efectos aleatorios es una diferencia de dos variables aleatorias o dos estadísticos que son asintóticamente normales, también es normal.
¿sí? En realidad es una normal multivariada porque los betas se supone que son muchos, dependiendo de la cantidad de observaciones que nosotros tenemos, de variables explicativas que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, una forma práctica para armar un contraste, digamos, que sea univariado, porque acá estamos en la misma lógica de lo que habíamos discutido antes, ¿no? En realidad, uno podría chequear individualmente que todos los betas son iguales entre uno y otro, haciendo contrastes individuales. Pero es preferible implementar esto directamente con un solo test conjunto, donde se chequea, digamos, conjuntamente la igualdad de todos los betas para todas las variables explicativas. Y eso se hace, digamos, con un estadístico que lo que hace es, si uno tiene una normal, una variable aleatoria normal al cuadrado, se transforma en una chi cuadrado. Lo que se hace en realidad es armar lo que se llama una forma cuadrática, que lo que hace es agarra el vector de las diferencias de los betas, que es un vector que la traspuesta es 1 por k, y lo hace premultiplicado y postmultiplicado por ese vector de la diferencia de los betas. O sea, premultiplicado, un vector 1 por k, multiplicado por un vector k por 1. Esto está estandarizado por la inversa de las varianzas. ¿Sí? En realidad, por la inversa de lo que me dé la varianza de estas dos cosas. ¿Sí? O sea, la varianza de la diferencia de dos normales que se podría calcular a mano. ¿Sí? Hay un factor adicional en este modelo, que es que para este contraste de Hausmann, dado que, digamos, bajo la hipótesis nula, los dos son consistentes, pero bajo la alternativa solamente uno. ¿Sí? Ahora, bajo la hipótesis nula, el eficiente es el de efectos aleatorios. Eficiente significa, acuérdense, menor varianza. Entonces, para este caso en particular, se puede mostrar que la varianza de estas dos cosas es en realidad la varianza de la diferencia. ¿Sí? Esto es particular a este caso. ¿Sí? Los contrastes de Hausmann muchas veces no cumplen con esta propiedad y esta simplificación no se puede hacer. Entonces, usando esta fórmula, lo que hace Stata es estima efectos fijos, estima efectos aleatorios, calcula la diferencia, que le da un vector. Después calcula la varianza de efectos fijos, calcula la varianza de efectos aleatorios, le calcula la diferencia, que es una matriz, K por K. A esa matriz le toma la inversa, ¿no? Arma todo esto usando álgebra, vectores y matrices, y esto es como hace el estadístico. Básicamente, este estadístico es asintóticamente distribuido con distribución chi cuadrado con k grados de libertad. ¿Sí? Entonces se rechaza básicamente para valores grandes, digamos, mayores del valor crítico correspondiente de la distribución chi cuadrado. En Stata, para implementar esto, ¿sí? Después hacemos una pausa y muestro con una base de datos cómo funcionaría esto, ¿no? Pero hay un comando en Stata que justamente arma estos test de Hausmann, que se llama justamente Hausmann, ¿sí? Y lo que uno hace es lo siguiente: estima un modelo, por ejemplo, el de efectos fijos primero. Le pide a Stata que se guarde toda la información, ¿no? O sea, que se guarde los parámetros estimados y que se guarde también la varianza, que acá es importante la varianza.
Después estima efectos aleatorios y le pide también que se los guarde. FE se llama FE Fixed Effects, el estimador de efectos fijos, y RE se llama Random Effects, ¿no? Entonces, después uno usa el comando Hausmann, FE, RE, y vamos a ver ahora que lo que hace es justamente reporta este test. ¿Sí? De hecho, un segundo. Voy a compartir ahora pantalla de... ahí ven, ¿no? Este es el del manual de Stata, ¿no? O sea, el que corresponde al comando Hausmann, ¿no? Y estos test de Hausmann, como dice acá, básicamente se arman en la comparación de un estimador que es siempre consistente versus un estimador que es siempre consistente. Perdón. Un estimador que es solo consistente bajo la hipótesis nula, pero bajo la hipótesis nula es eficiente. ¿Sí? Entonces, el caso típico es la comparación de efectos fijos y efectos aleatorios, ¿no? De hecho, siempre hay un ejemplo, ¿no? que es lo bueno de los manuales de Stata, ¿no? Que ustedes pueden replicar. El ejemplo es, en este caso, una ecuación de Mincer de salarios para mujeres, ¿no? De hecho, ahora voy a abrir la base, así lo podemos hacer, ¿no? Esto es un datos en panel de mujeres para varios años, ¿no? Y tiene esta información. El salario en términos reales, la edad, el estado civil y la experiencia, ¿no? Entonces, vamos, traigo la base de la web, suponiendo que no hay problemas. ¿No? Y era eso que les había mostrado antes, ¿no? Y entonces vamos a ver que vamos a usar este ejemplo para ilustrar cómo funciona datos en panel, ¿no? Supongamos que una primera aproximación a esto sería usar mínimos cuadrados ordinarios, ¿no? O sea, siempre es una buena idea cuando uno hace análisis empírico empezar con el modelo más simple. Aun cuando sea sesgado, ¿sí? Uno puede sobre ese modelo tener una idea de cómo funciona el sesgo, hacia qué dirección, y ver más o menos si hay relaciones entre las variables. Entonces, lo primero que voy a hacer es correr la regresión de salarios en edad, estado civil y experiencia, ¿no? Acuérdense, esto es una estructura de datos en panel. Entonces, acá en realidad, yo no le digo a Stata no sabe, pero acá estoy repitiendo información porque tengo individuos, o en este caso mujeres, que se repiten en distintos años, ¿no? Entonces, potencialmente, este resultado que yo estoy mostrando acá, de mínimos cuadrados ordinarios, tiene dos problemas. Primero, que puede estar sesgado, ¿sí? ¿Y de qué depende el sesgo? Bueno, el sesgo va a depender de si los efectos individuales
lo que está en el error, que es específico del individuo, está o no correlacionado con estas variables. ¿Sí? Seguramente, la que más digamos, yo no tendría razones para pensar que los efectos individuales están correlacionados con la edad. Es algo que básicamente no, digamos, salvo que haya un proceso de selección muestral, no debería haber ningún problema. Pero podría estar relacionado con el estado civil y sobre todo por la experiencia laboral, ¿no? Y ahí uno podría, digamos, tomar de la literatura que personas que tienen mayor habilidad y que se ve reflejada, digamos, en mayores salarios, es probable que, por ejemplo, hayan tenido más facilidad para conseguir trabajo y tengan, por lo tanto, más experiencia. ¿Sí? Con ese argumento uno pensaría que es probable que este número que está acá, que me dice que un año más de experiencia me aumenta los salarios en un 5%, está sesgado hacia arriba. Porque la covarianza seguramente entre experiencia y los efectos individuales es positiva. Entonces lo que vamos a hacer es irnos hacia datos en panel, ¿no? Acá ya está seteado la estructura de datos en panel, pero si no, sería, pongo tcset id code year, entonces le digo, mira, es una estructura de datos en panel donde se identifica al individuo por id code y el tiempo se identifica por la variable year. ¿Sí? Fíjense que acá lo que me dice es, ojo que la variable tiene gaps, ¿no? Porque seguramente no tengo las observaciones para todos los años, capaz tengo para el 68, para el 70, para el 82, ¿no? Entonces, esto se llama una estructura de datos en panel balanceado, en este caso es no balanceado. Seguramente hay algunos individuos, o en este caso sería individuos, porque son, digamos, bueno, creo que son todas mujeres. En este caso hay observaciones de individuos que capaz no tiene todos los años y hay observaciones que sí, ¿no? Eso hace la diferencia entre un datos en panel balanceado y no balanceado. Entonces, ¿qué debería hacer? Bueno, lo primero que voy a hacer es, para solucionar esto, yo lo implementaría con efectos fijos. Se supone que con efectos fijos, al sacarme de encima el efecto individual, con la transformación within, ese efecto fijo, digamos, tiene estimadores que son consistentes. Y de hecho, en cierta manera, va en la línea que yo pensaba, ¿no? Yo pensaba que mínimos cuadrados ordinarios estaba sesgado hacia arriba. Entonces, cuando yo lo soluciono con efectos fijos, se supone que debería ser más chico y de hecho es más chico, justamente. ¿Sí? Fíjense, acá me da toda la observación, me dice hay 4.700 individuos. Dentro de cada individuo tengo en promedio 6 observaciones, algunos tengo 15 y otros tengo solamente 1. Entonces es un panel en realidad muy desbalanceado. No es un problema que sea desbalanceado. Digamos, los paneles no tienen por qué ser balanceados, ¿no? Ahora, con este modelo, fíjense, si yo quisiera replicar estos resultados, yo tendría que estimar 4.700 dummies, ¿no? O sea, es un modelo pesado. Esto se debería haber reflejado en que los errores estándar son mucho más grandes en efectos fijos que en efectos aleatorios. ¿Sí? De hecho, veamos. Ahora vamos a comparar un número. Acá, por ejemplo, ¿no? Tengo 0,059 de error estándar para la primera variable.
y para el segundo tengo 0,08. ¿Sí? Acá no es tan dramático, ¿sí? Pero sí, esto muchas veces sí aparece como que se incrementa, ¿no? Por ejemplo, acá para esta variable pasa de 0,08 a 0,012. En realidad 0,008 a 0,012. Es como que más o menos se multiplica por 1,6, 1,7. En el modelo de efectos fijos hay un montón de información que puede ser interesante. Por ejemplo, me dice este dato que está acá, dice fraction, me dice, de la variación total que yo tengo en los errores, ¿qué proporción corresponde a la variación de los efectos individuales? Esto me da como una medida de cuán grande es digamos, la heterogeneidad individual que yo estoy mandando al error. Y me dice que un 60% corresponde justamente a esa heterogeneidad. ¿Sí? Esto es como esto entra dentro de lo que se llama análisis de varianzas, que no, digamos, no lo vemos en detalle, pero en estadística sí se le da mucha importancia. Se llama ANOVA, ¿no? Y lo que siempre uno hace es a una variable aleatoria, le descompone la varianza en sus distintos componentes. Y acá sí es importante porque tenemos el efecto individual y el efecto, digamos, el shock propiamente dicho. Este modelo se llama, digamos, en realidad es un modelo en una dirección, porque estoy controlando por los efectos fijos en una dirección, en la dirección del individuo. Mejor sería el modelo que controla en las dos direcciones, ¿no? O sea, porque supongamos que hay efectos años, todos los individuos que son observados en el mismo año, capaz, digamos, hay años que son mejores que otros, y aun cuando estos son salarios deflactados, son salarios en términos reales, puede haber años que a todos les va mal y a todos les va bien, o en realidad a todos les va mal o a todos les va bien. Entonces habría que controlar por el efecto año. Casi por default, cada vez que uno corre estas cosas, debería usar el modelo de efectos fijos en dos direcciones, ¿sí? Se llama Two-Way Error Component Model, en dos direcciones. Y acá no es, digamos, no es muy difícil. Lo que uno debería hacer es agregarle al modelo las dummies. Entonces acá me pone una dummy para cada año. ¿Sí? Se supone que este sería como el mejor modelo. Este es el modelo que a mí no me lo van a criticar. ¿Por qué? Porque se supone que yo controlé por los efectos individuales, controlé por los efectos de tiempo, ¿sí? Se supone que estos estimadores que yo tengo acá no deberían ser sesgados, ¿no? Ahora fíjense, por ejemplo, acá me pasa que de las tres variables que yo tengo, dos son no significativas. Y puede ser que sean no significativas justamente porque es un modelo muy, digamos, que está estimando muchas cosas y que entonces no sea el mejor modelo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a pensar en alternativas y obviamente la alternativa es efectos aleatorios. En vez de fe, le pongo re, de random effects. Profe, ahí el que tengas que estimar dummies para años también, ¿no? ¿Te molesta en términos Y de fíjense varianza? que, o sea, es como que el estimador de efectos aleatorios, ¿qué es lo que está haciendo? Está estimando de una forma que asume que no hay relación, o mejor dicho, que no hay covarianza entre las X y los mus individuales, los mus sub is.
Entonces, no tiene que estimar tantas dummies y entonces, fíjense que, bueno, acá lo dice explícitamente. En el Random Effects Model se asume que acá U sub I, esos serían los efectos individuales, no están relacionados con los X. Y las varianzas son menores y fíjense que, por ejemplo, tengo mucha más significatividad, sobre todo en la primera variable, ¿no? Acá tenía 0, esto es 0,01 básicamente, y acá tengo 0,017, o sea, la varianza comparando efectos fijos con efectos aleatorios, efectos fijos me la incrementa por 10. Hay muchas veces que, bueno, no por 10, por 5, ¿no? O sea, en realidad por un 17-1. O sea, paso de 0,2 a, digamos, de 2 a 10. O sea, me la está casi multiplicando por 5, ¿no? Un poco más. Pero, digamos, muchas veces esto hace que yo digo, uy, no sé, ¿cuál me conviene usar? ¿No? Entonces uno está tentado a usar este modelo que está acá. Pero acuérdense, ahí entra la idea del test de Hausman. Si uno quiere usar efectos aleatorios, tiene que probar sí o sí que puede usar efectos aleatorios. Y para eso existe el contraste de Hausman. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a correr el de efectos fijos otra vez y vamos a correr el de efectos fijos con las dummies. Y lo voy a guardar. Voy a poner est store fe. Esto lo que hace, me lo guarda, ¿no? Después voy a correr este modelo, pero con efectos aleatorios. Entonces, ahí lo corrió, lo estima y lo voy a guardar también. Est store random effects. Entonces ahora voy a escribir Hausman, que es el comando, y pongo FE porque es el nombre que yo le puse al primer modelo de FixFX, y RE, que es el nombre que yo le puse al de Random Effects. ¿No? ¿Y qué hace? Acuérdense, ¿qué es lo que hace esto? Acá tienen el vector, fíjense, de todos los estimadores de efectos fijos. Acá tiene el vector de todos los estimadores de efectos aleatorios. ¿Sí? Los de edad, de estado civil, de experiencia laboral y también los de los años. ¿Sí? Ahora, ¿cómo sé si son diferentes o no? Bueno, depende de la varianza en realidad, ¿no? Y en realidad lo que hace el test de Hausman es un test conjunto para todas estas cosas. Acuérdense, los resta y después digamos, los estandariza por la varianza. Resultado es esto que está acá. Es una distribución chi cuadrado con 17 grados de libertad. Esto es un número alto, me está rechazando. ¿Sí? Entonces, si rechaza, esto me está diciendo, no puedes usar efectos fijos. Perdón, no puedes usar efectos aleatorios. Es muy diferente a efectos fijos. No puedes obviar el sesgo de los efectos aleatorios. ¿Okay? Si no hubiera rechazado, si hubiera tenido un p-valor mayor a, no sé, 0.05, entonces hubiera dicho, bueno, entonces puedo darme el lujo de usar efectos aleatorios. Bueno, hagamos, no sé si hay preguntas o hacemos una pausa y seguimos después. Bueno, vamos retomando. Ahí estamos.
Bueno, ¿alguna pregunta con respecto a esto que estamos viendo? ¿No hay dudas? Bueno, lo otro que quería mencionar, que no está en la diapositiva, pero lo nombramos y sobre todo porque es algo que se usa mucho en temas de economía aplicada, es esto de clusters, ¿no? O sea, básicamente cómo armar una matriz robusta, una matriz de varianzas y covarianzas que tiene en cuenta el hecho que las oscilaciones no son independientes entre sí y lo que hace es justamente arma dentro de cada clúster, en este caso dentro de cada individuo, arma todos los errores, la multiplicación de todos los errores en forma cruzada, ¿no? Y veamos este modelo, tal como estamos viendo, supongamos que lo que nos preocupa acá es que em, eh, eh, como tenemos observaciones repetidas dentro de cada individuo, no podemos asumir que las observaciones son independientes, ¿sí? Entonces supongamos que volvemos al modelo original, este de mínimos cuadrados ordinarios, y por ahora despreocupémonos de la presencia de sesgo, ¿no? Supongamos que el problema no es el sesgo, ¿sí? Si ustedes se acuerdan de econometría 1, ¿sí? Uno de los grandes temas era que cuando uno corría la regresión podía haber homocedasticidad o heterocedasticidad, y eso se solucionaba con una opción que era escribir la opción robust en la regresión, que lo que hacía era hacía la corrección robusta de los errores de White, y básicamente lo que hacía era dentro de la diagonal, solo la diagonal de la matriz de varianzas y covarianzas, en vez de usar el mismo sigma cuadrado, usaba el error de cada observación al cuadrado, ¿no? Esto tiene toda una teoría muy interesante detrás, pero se supone que esto que está acá es robusto a heterocedasticidad, solamente robusto a heterocedasticidad. ¿Cómo se implementa esta idea de clusters que yo vengo mencionando? Bueno, hay una opción que es, en vez de poner robust, uno pone cluster. Y en este caso lo que nos interesa es el grupo que se arma, digamos, dentro de cada individuo. O sea, que las observaciones dentro de cada individuo no son independientes entre sí. Entonces, está clusterizado a nivel individuo. Entonces lo que ponemos es esta opción que está acá, cluster, y ponemos ID code, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Bueno, lo que estaría haciendo es, adentro de cada individuo, arma todos los errores estimados cruzados, ¿no? Y con eso se supone que acá tenemos una matriz de varianzas y covarianzas que es correcta a, a dos cosas, a heterocedasticidad y también a la presencia de efectos individuales en el error, ¿no? La gran mayoría eh, de los trabajos empíricos, muchas veces lo que hacen es esto. O sea, corren la regresión por mínimos cuadrados ordinarios y después clusterizan a un nivel adecuado, básicamente para controlar por esa dependencia. Y esto es, digamos, la forma aceptada de reportar los resultados de una regresión. Em, de hecho, contándoles un poco, digamos, las internas de la econometría,
Hay un libro muy famoso que se llama Harmless Econometrics, de dos autores, Angrich y Pischke, ¿no? Que es como, en realidad, como uno de los libros, digamos, más que están de moda, digamos, en econometría. Y ellos tienen un capítulo sobre cuál es la forma adecuada de calcular los errores estándar, ¿no? Acá, digamos, lo que nos preocupa son los errores estándar. Entonces, Angrich y Pischke lo que dice es lo siguiente, dice, si yo tuviera que elegir entre, eh, entre mínimos cuadrados ordinarios y efectos aleatorios, ¿sí? Fíjese que son dos opciones en realidad, dejando de lado efectos fijos, que en realidad efectos fijos em, digamos, ahí la gran preocupación de efectos fijos está primero en el sesgo. Supongamos que el sesgo ya no me preocupa y lo que me preocupa es la varianza. Lo que dice Angrich y Pischke es, si yo tuviera que elegir entre efectos fijos y efectos aleatorios, perdón, si yo tuviera que elegir entre mínimos cuadrados ordinarios, entre MSO versus efectos aleatorios, ¿sí? Angrich y Pischke dice, hay que quedarse con mínimos cuadrados ordinarios. Y acá entra otro nivel en la discusión, que es, ¿por qué alguien se quedaría con, digamos, por qué alguien se quedaría con mínimos cuadrados ordinarios? En realidad, no con mínimos cuadrados ordinarios, sino serían mínimos cuadrados ordinarios con errores calculados en forma robusta a la presencia de clústeres, ¿no? ¿Por qué alguien se quedaría con mínimos cuadrados ordinarios? Bueno, porque hay otra dimensión además que estos autores tienen en cuenta, y es que de la econometría básica, mínimos cuadrados ordinarios cumple con una propiedad que se llamaba insesgadez, ¿sí? Insesgadez en realidad es algo que funciona para cualquier tamaño de muestra. Y es una propiedad que los estimadores, en lo posible, deberían tener, ¿no? A partir de la insesgadez es una de los puntos centrales para el teorema de Gauss-Markov, ¿no? Y siempre que uno pudiera elegir, uno se queda con un estimador que tiene insesgadez. Ahora, efectos aleatorios en realidad no es insesgado. Es consistente, pero no es insesgado. ¿Y por qué no es insesgado? Bueno, no es insesgado porque en realidad no tiene digamos, al hacer ese doble procedimiento de primero calcular la matriz de varianzas y covarianzas y después corregir eso ponderando, digamos, reponderando y reestimando, eso hace que sea, en realidad se llama que es un estimador que no es no lineal. Mínimos cuadrados ordinarios es lineal y se puede aplicar esperanzas. Efectos aleatorios, el estimador no es lineal y no se puede aplicar esperanzas, ¿no? Entonces, Angrich y Pischke, en el libro Harmless Econometrics, lo que ellos proponen es, si uno tiene que elegir, siempre estima por el estimador que sea sesgado, que sea insesgado, como mínimos cuadrados ordinarios, y después corrige la varianza de la mejor manera, como por ejemplo con esta estructura de clusters, y lo que reporta es, digamos, los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios con la varianza correspondiente, ¿no? Ahora, eh, otros autores no piensan igual. Por ejemplo, el, el libro de Bullrich, en realidad Bullrich tiene dos libros principales, no el que están leyendo ustedes, que es el que usan para econometría, sino el que hay uno más avanzado, que tiene también un capítulo donde se discute este tema de efectos aleatorios, clusterización y demás, ¿sí? Bullrich propone en realidad usar
efectos aleatorios, porque él dice, mira, el procedimiento de efectos aleatorios está hecho específicamente para ganar eficiencia. No es insesgado, pero de alguna manera digamos, su naturaleza es noble, está para ganar eficiencia. ¿Sí? Ahora, puede ser que, digamos, que uno, digamos, trata de ganar eficiencia, digamos, buscando la mejor manera, digamos, la manera en la cual los errores están relacionados, pero uno se puede equivocar en eso también. Entonces, él lo que dice es, usa efectos aleatorios, pero después usa la opción cluster igualmente. O sea, Bullrich propone en realidad no usar mínimos con los ordinarios, sino efectos aleatorios que para algo que está para ganar eficiencia, pero igual usar errores robustos a la presencia de clúster por si digamos, la presencia de efectos aleatorios no es exactamente la misma que vos asumiste para armar todo esto. Entonces, digamos, Bullrich propondría correr efectos aleatorios y hacer cluster ID code. Que lo que hace, lo estima con efectos aleatorios, pero después la matriz de varianzas y covarianzas tiene la propiedad de aún ser robusta a la presencia de cualquier relación arbitraria entre los errores. De hecho, este comando que está acá es equivalente a, en efectos aleatorios, usar la opción robust. O sea, acá es, digamos, está implícito cuál es el clúster que hay que usar. Entonces, la opción robust en efectos aleatorios solamente, hace en realidad lo que se llama cluster robust. O sea, lo hace robusto, pero también agrupado por grupos. Entonces, esto que está acá es idéntico a esto que está acá. O sea, exactamente idéntico, está haciendo lo mismo. ¿No? Y finalmente, ¿no? O sea, básicamente lo que estamos diciendo es como que en estos modelos de datos en panel venimos con dos historias paralelas. Una, la que tiene que ver con la preocupación por el sesgo. Y otra, la que tiene que ver por la preocupación por la varianza. ¿No? O sea, es como que primero hablamos de efectos fijos y primeras diferencias, después hablamos de mínimos cuadrados ordinarios y de efectos aleatorios. Ahora, en la práctica, capaz uno se enfrenta a los dos problemas, ¿no? O sea, uno tiene potenciales sesgos, con lo cual tiene que ser efectos fijos, y también quiere estimar la varianza correctamente. Y capaz, digamos, la estructura de los errores no es exactamente la misma, no es tan simple como digamos, la del One-Way Error Component, donde uno está en realidad asumiendo que lo único que hay es efecto fijo. Puede haber otras cosas en los errores. Puede haber autocorrelación, puede haber heterocedasticidad, puede haber muchas otras cosas. Entonces, una buena combinación entre las dos cosas sería, digamos, como la manera de estimar algo sin de que nadie le critique nada, sería la siguiente. Sería usar efectos fijos, pero los errores que sean robustos digamos, dentro de cada clúster. Esto directamente se logra con XTREG, con la opción F y la opción Robust. ¿No? O sea, cuando uno llega acá, digamos, es lo mejor que nos puede dar la econometría para este tipo de problemas. Siempre y cuando uno no pueda usar, obviamente, efectos aleatorios, ¿no? Porque acá ya lo descartamos, efectos aleatorios, por
por el test de Hausmann no podemos usar efectos aleatorios, sí o sí tenemos que usar efectos fijos. Pero para estar seguros que la inferencia es correcta, le ponemos esta opción robust. Entonces lo que hace es, los errores estándar están, digamos, se ajustan por los clusters. En ID code es la variable esta que identifica al individuo. Bueno, con esto sí terminamos todo el programa. No sé si ahora quieren pasar a las preguntas que tengan para el examen o preguntas administrativas. ¿Una pregunta? ¿A un comentario sobre el curso? ¿Algo que les parezca que podemos dar más o menos? ¿O algún otro tópico que a ustedes les parezca relevante que no lo vieron en Econometría 1 y en Econometría 2? No sé si alguien tiene algún comentario o algo. Buenas tardes, profe. ¿Qué tal? Yo quería saber si se va a poder usar material durante el examen, si no usamos nada o más o menos cómo va a ser eso. Sí, sí. En el examen, históricamente, para esta materia es a libro abierto, así que pueden usar cualquier material. Y sobre todo, em, en forma virtual, digamos, es imposible hacer un examen sin materiales, lo que hace que sí, que sea a libro abierto, ¿sí? O sea, puede tener los apuntes, puede tener lo que ustedes quieran. em, lo que sí, igual, para todos los exámenes tienen que estar conectados con la computadora, con la cámara prendida, pero sí, es a libro abierto en realidad. ¿Alguna duda? Si no, bueno, nos vamos despidiendo. Entonces el examen quedó, si no me equivoco, para el 8 de julio, jueves 8 de julio. Lo vamos a hacer en el mismo horario que, digamos, que nos juntamos nosotros. O sea, nos conectamos con creo, salvo que haya un cambio que les vamos a avisar, pero nos conectamos con este Zoom en este horario, conmigo. em, y después les vamos a mandar las instrucciones de cómo hacer el examen. Yo les voy poniendo acá. em, Seguramente ya tienen bastante experiencia, ¿no? Eh, eh, con estos exámenes, pero la idea es que el examen sea escrito, ¿no? O sea, en una hoja blanca, que ustedes escriban, digamos, como si fuera presencial, y que después le saquen fotos y lo escaneen y lo manden, ¿no? Hay un programa que se llama Cam Scanner, que yo estoy copiando acá en el chat. Cam Scanner, que uno se lo instala en el celular, ¿no? Y lo que hace es, uno le saca fotos, lo compila en PDF, ¿sí? Y ese PDF uno lo puede mandar por email, ¿sí? Entonces, yo les recomiendo que se instalen ese u otro, cualquiera que compile digamos, de las fotos a PDF, ¿no? Porque después lo que van a hacer es, cuando termina el examen, le sacan la foto, lo mandan a un email de la materia, ¿sí? Que
creo que es el mismo que venimos usando, que es el de Econometría 2 UNLP, pero eso igual le vamos a avisar cosas por si hay algún cambio o lo que sea, se lo vamos a dejar bien en claro. Pero estaría bueno si por alguna razón ninguno usó esto, que lo tenga bien practicado, cómo se escanean, para que no haya problemas técnicos ese día, ¿no? Y nada, y pierdan la posibilidad de hacer el examen. Bueno, lo otro, más allá de eso, es el 8 de julio, y si alguno tiene, si les gustó la materia, si le interesó esta parte de la econometría, es siempre una buena idea participar en los cursos, ¿no? O sea, con los ayudantes. Más allá, digamos, de los ayudantes nombrados, siempre la idea es que vayan participando los mismos estudiantes que fueron cursando, ¿sí? Que a ustedes les sirve como experiencia, tanto para investigación como para docencia, entonces es una buena idea que participen. Así que yo los invito a los que les interese que se pongan en contacto con nosotros, si quieren ser ayudantes digamos, para cuando se vuelva a dar el curso, que supongo que va a ser el año que viene, porque creo que ahora con el cambio de plan damos en este cuatrimestre y no en el siguiente. Pero bueno. De mi parte nada más. No sé si alguno tiene alguna otra pregunta. ¿No? Perdón, es que no me está funcionando el micrófono. Ahí está. Perdón, ¿alguien estaba hablando? ¿Alguien tenía alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces dejamos acá. Nos vemos el 8 de julio. ¿Ok? Dale, profe, gracias. Chao, profe. Gracias, hasta Hasta luego. luego. Suerte, nos vemos.